Era en realidad, yo soy de Posada. Bueno, eh, hay un ingeniero nuclear de Oberá, o ingeniero del Balseiro que se egresó hace 2 o 3 años, no me acuerdo si era nuclear o de dónde. Sí, yo le Bueno, conozco. ¿la conocés? Sí, sí, sí. ¿Y dónde está ahora? Ahora, si no me equivoco, está en Francia. Mirá, bueno, es el destino que les espera viajar por el mundo. Esperemos. Eh, mm, mm, ¿Dónde estaba? Primero quiero plantear ese problema antes que me olvide. Ahí lo paso al grupo. No sé si se puede poner al derecho porque está torcido. Pero bueno, la idea es que tengo un sistema así. Después vamos con cuerpo rígido, así. Y acá tengo un resorte que tiene una longitud L0. Acá hay un piolincito que lo sujeta. Y acá tengo una polea de masa despreciable. A ver. El cuerpo A comienza, ¿no? Se observa, sí, una polea de masa despreciable y acá cuelga un bloque B. Entonces los datos son L0, K, MA igual MB. O sea, la masa de los dos es la misma. Todos estos datos. Entonces dice, se quema el piolín acá, o sea, esto se corta, por lo tanto, como esto tira, esto se va a correr para la derecha, y dice, comienza a moverse sin rozamiento sobre el plano, se observa que en un movimiento posterior el cuerpo A se levanta del plano. Calcule en ese instante, bueno, el delta X, la velocidad A, B, etcétera. O sea, esto está así y en un momento, como lo corté ahí, lo que va a ocurrir es que el resorte se va a estirar porque el bloque A se está desplazando para allá, pero llega un momento que esto va a tomar vuelo, por más que este esté tirando así, cuando esto originalmente era L0 y esto era H y esto de acá va a bajar una distancia B. O sea, desde donde estaba va a bajar lo mismo que se corrió el otro. O sea, si esto es H, esto va a ser H. Entonces ahí ponemos el cero. Entonces me preguntan las velocidades, el delta X y la aceleración. Bueno, vamos a suponer que en el punto donde se va a despegar, es algo que ya trabajamos en varios problemas, la normal es cero. Hicimos problemas de pelotitas que estaban en un casquete así y me decían en qué ángulo se desprende, ecuación de Newton, normal igual cero, problemas de looping que gira así, me dicen qué velocidad mínima para que pegue la vuelta, o sea, siempre que me hablan de despegue es que se pierde el contacto entre el cuerpo y el piso, y entonces la normal es cero. Entonces vamos a escribir todo lo que sabemos. Tenemos ecuaciones de conservación de energía, tenemos ecuaciones de geometría, porque
cuando el resorte se corrió esta longitud que va a tener el resorte va a ser el E0 más lo que se estiró. Claramente el resorte está estirado. Entonces, por un lado tenemos una ecuación de geometría que me dice que L0 más delta X al cuadrado es igual a L0 cuadrado más H cuadrado. Por otro lado, tenemos una ecuación de conservación de la energía, porque recuerde que la normal no hace trabajo, no hay rozamiento, el peso es conservativo. Acá no es que está el piso, acá pongo el cero de potencial. Entonces el peso es conservativo y la fuerza elástica es conservativa. Así que la energía en el estado inicial es igual a la energía en el estado final. La energía potencial gravitatoria de A va a ser la misma, vamos a escribirlo igual, ponemos MA G por H sería la altura esta, más MB por G por H chiquita. H chiquita es lo que baja el bloque B, que es lo que se corre horizontalmente el bloque A. Esto tiene que ser igual a un medio de K por delta X cuadrado más un medio de MA por B final al cuadrado más un medio MB por B final al cuadrado. Las dos masitas tienen la misma velocidad pues están vinculadas por la sobre. Y más MA G por H. O sea, esta es como que no cuenta. Ahora, la tercera, porque tenemos tres incógnitas ahí. Tenemos H, tenemos delta X y tenemos la velocidad final. La tercera es la condición de vínculo, que la normal en ese punto es cero, en el despegue. Entonces tenemos la fuerza elástica, este ángulo vamos a decir que es alfa, K por delta X por seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, es igual a masa por G. Entonces ahí tienen tres ecuaciones con tres incógnitas y después hacen la cuenta y salen. Entonces lo que tienen que tener en la cabeza es que siempre que me hablan de una situación crítica, de un looping o de dónde se despega, siempre es normal es cero. La diferencia con el caso curvo es que en el caso curvo tenemos una aceleración normal. Cuando en el caso de la masita que se despegaba en este punto y decíamos, bueno, así es la normal, así es el peso, en un movimiento circular se pone positivo hacia adentro, mg coseno de tita, entendiendo por tita esto, menos normal, masa por b cuadrado sobre el radio. Bueno, acá no tengo en la dirección vertical, no es un movimiento circular. Entonces, de ahí sacan todo. Y después cuando le dicen la aceleración en ese instante, aplican Newton, porque la fuerza elástica saben cuánto vale, y despejan la aceleración. ¿Alguna duda de este problema? Una pregunta, la tensión Sí, también quedaría inclinada, ¿no? la tensión es la fuerza elástica. ¿Qué tensión? No, ¿Esta? en la soga, sí, cuando A se No. levanta, Pero justo en el punto, un instante antes del Big Bang. 10 a la menos ah, 34 segundos es. O sea, la consideras, si no, no lo puedes resolver. O sea, si vos claro, dibujas como que esto está así y la tensión va así, fuiste, cambiaste de carrera. bueno, Siempre tienen que estar atentos porque esto funciona, ya lo dijimos varias veces, uno tiene que entrar en el pelotón del medio, no hace falta tener los problemas todos bien, llegar a que da 4 radianes por segundo, sino lo que plantean, lo que escriben y cómo lo justifican. Eso es fundamental.
Y tienen que saber que hay problemas que se los dan para que ustedes hagan ciertas hipótesis. No es que tiene respuesta única, tal vez. Ellos lo que quieren ver es cómo ante una situación nueva ustedes responden. De eso se trata. O sea, están evaluando, o sea, obviamente hay un porcentaje de problemas que es estándar. Estándar significa que si practicaron los temas que entran en el examen los pueden resolver. O sea, si me dan un problema de extremos de varias variables con algún vínculo o una zona de restricción, eso lo tienen que hacer fluidamente. O sea, el único problema que puede ocurrir es el despeje. Si me dan los campos eléctricos clásicos o los campos magnéticos clásicos, se supone que lo tienen que hacer. Superposición de por medio, hemos hecho esferas ahuecadas o cosas por el estilo. Entonces, uno lo que tiene que detectar, habiendo practicado ya bastante, lo que tiene que detectar son ese tipo de problemas para arrancar el examen por ahí. Y después, una nutrida parte del examen es algo que jamás se les hubiera ocurrido que les tomen. Entonces, ahí lo único que tienen es lo que hayan leído de teoría y demás. Esperen que recién lo manzana. Bueno, vamos a hacer un par de cuestiones que hay que tener en cuenta cuando uno plantea eh, los problemas de esta parte de mecánica. Supongamos que tengo, después vamos con Rigio también, pero quiero hacer algunas aclaraciones. Si tengo una caja así y tengo una polea acá de masa despreciable, acá tengo otra caja y acá tengo rozamiento, esto es A, esto es B, y esto está a una altura H, esto es mu, esto es MA, esto es MB, me piden la velocidad final. ¿Y qué se conserva? Cuando le dicen qué se conserva, ustedes no pueden responder tal cosa, tienen que aclarar cuál es su sistema. Si ustedes no aclaran cuál es su sistema, responder qué se conserva ya está mal. Porque tienen que decir, mi sistema es la masa A, la masa B y qué sé yo, y la manguera que está en el jardín. O, por ejemplo, acá la mayoría dice, bueno, el sistema es A y B. Entonces, si mi sistema es A y B, acá tengo tensión, acá tengo peso B, acá tengo normal, acá tengo fuerza de rozamiento, acá tengo MA por G. Nada más esto es polea de masa despreciable. Esas son mis fuerzas. Entonces, claro, si yo digo mi sistema es A y B, es una cosa. A mí el ejercicio me preguntan la velocidad final y me dicen específicamente la velocidad final de B. Obviamente que tienen la misma velocidad, pero me dicen calcular la velocidad con la que B toca el suelo. Entonces, si mi sistema es A y B, yo puedo decir que se conserva la energía mecánica. ¿Por qué? Porque no tengo fuerzas exteriores. No, no se conserva, perdón, tengo rozamiento. Pero yo diría que la variación es el trabajo del rozamiento, porque lo normal es perpendicular al desplazamiento, el peso es conservativo y la tensión es interna en mi sistema. Entonces yo, si acá planteo la variación de energía mecánica final, la variación de energía mecánica igual trabajo de la fuerza de rozamiento, sale. Sacan B final igual y le da algo.
Obviamente, lo que esto baja acá es lo que esto recorre acá. O sea, cuando hago el trabajo de la fuerza de rozamiento, tengo en cuenta esa distancia. Pero yo podría agarrar y decir, o me podrían dar vuelta con una pregunta, que mi sistema es ese. Entonces, independientemente del sistema que yo elige, la velocidad con la que llega al piso tiene que ser la misma. No puede cambiar según cuál es mi sistema. Pero si mi sistema es este, no tengo rozamiento, porque el rozamiento actúa en A, acá no actúa. Pero ¿se conserva la energía si mi sistema es solo B? Y no. ¿Por qué? Porque ahí la tensión es una fuerza exterior. Entonces, yo diría, la variación de energía mecánica es igual al trabajo de la tensión. Entonces, la variación de energía mecánica sería un medio de la masa de B por B final al cuadrado menos mB por G por H es la tensión por la altura por el coseno de 180. ¿Y de dónde saco la tensión? De Newton. Bueno, Newton vinculando los dos cuerpos, porque Newton haciendo solo en el bloque B no lo voy a sacar porque voy a tener dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Entonces yo por dinámica resuelvo el problema sacando la aceleración y con la aceleración saco la tensión y meto la tensión acá, despejo de final y me da lo mismo que en la otra situación. Entonces siempre que tienen una situación donde le preguntan, ¿se conserva tal cosa? Ustedes tienen que decir cuál es el sistema. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, en la parte de cuando hablamos de los teoremas de conservación, en mecánica siempre tenemos energía, tenemos cantidad de movimiento y tenemos momento angular. Esas expresiones hay que tener cuidado si es para una partícula, si es para un sistema de partículas o si involucra un cuerpo rígido. Eh, ¿Por qué? Porque si tenemos un sistema de partículas, el otro día creo que aclaramos un par de cosas, siempre tienen que saber que hay un sistema que es el sistema de laboratorio y un sistema que es el centro de masa. Entonces, en el sistema de laboratorio definimos R del centro de masa como sumatoria de MI por RI dividido sumatoria de MI. Definimos la velocidad del centro de masa como sumatoria de MI por BI dividido sumatoria de MI, o podemos poner P del sistema dividido masa total. Si definimos L, hacemos sumatoria de MI-RI, producto vectorial B sub I, o no, sí, RI, producto vectorial P sub I, así definiríamos el momento angular. Si yo me paro en el centro de masa, siempre R del centro de masa medido desde el centro de masa es cero. Y la velocidad del centro de masa medida desde el centro de masa es cero. Y la cantidad de movimiento del centro de masa medido respecto al centro de masa es cero. No se olviden de eso. Y una expresión muy importante es que cuando yo quiero calcular el momento angular de un sistema de partículas, una fórmula, bueno, puedo hacer esto y poner R' ahí, pero una fórmula que tienen que recordar es L del centro de masa más L de spin, pero no spin de cuántica, sino spin debido a la rotación de las partículas respecto al centro de masa. Este hace R del centro de masa, producto vectorial P del centro de masa. Y bueno, tendrán que hacer sumatoria de MI por R'I, producto vectorial omega, producto vectorial R'I.
Pero, por ejemplo, en el problema que habíamos hecho de la mancuerna que se cortaba la soga, esa parte correspondía a la inercia de las dos bolitas que giraban sobre el centro de masa. Entonces ponían directamente eso. Otra cosa importante cuando plantean los teoremas de conservación, este, si no tengo fuerzas exteriores, se conserva. Este, si no tengo fuerzas no conservativa se conserva. Pero este depende. Este puede ser que en un sistema de referencia sea constante y en otro no. Porque el momento angular depende de donde yo lo defino. Entonces, cuando le preguntan, ¿se conserva el momento angular? Tiene que decir en qué sistema. Y el momento angular, cuando tienen partículas, es R producto vectorial P. Y cuando tienen rígido es I por omega. Entonces, cuando tengo mix entre rígidos y partículas que quedan adosadas a un sistema, sea un cilindro, una barra, etcétera, el momento de inercia que aporta la partícula es masa por la distancia al cuadrado de respecto a donde estoy tomando el momento angular. Entonces, yo digo, la derivada de L respecto de T en un punto A es igual al torque externo, si hay varios pongo todos, respecto del punto A. Esto es un vector, esto es un vector. Entonces, supongamos el caso de un problema que me preguntó una compañera ayer, creo que era a ver si lo tengo. Esperen, ¿eh? Acá está. Creo que era, creo que era este. A ver. Bueno, dice que tienen una plataforma que gira libremente con una velocidad angular W. Cuando una persona de masa m y momento de inercia y está parada en ella, la persona solo tiene sus brazos, no, la persona tiene sus brazos extendidos horizontalmente de largo L y en cada mano sostiene una masa. Repentinamente deja caer ambos cuerpos de la plataforma en forma simultánea y me dicen el valor de la velocidad angular de la plataforma es, entonces, la persona y la plataforma giran con la misma velocidad angular porque está agarrada, o sea, no patina, nada. Pero de la plataforma no me dan ni la masa, no me dan nada. O sea, es como que tengo la persona que extiende los brazos, acá tiene dos masas y esto está girando con una velocidad angular omega, me dan la inercia de la persona, me dan que tiene dos masas y me dan que la persona, esas masas están a una distancia L sobre 2 del eje de la persona. Entonces lo que tienen que saber es que como eso está girando, si lo miran de arriba, supongamos que acá está la plataforma y la persona está acá girando con los brazos así, esto va girando en todo momento, ¿sí? La persona está con los brazos así, de pronto está así, de pronto está así. En el momento en que la persona suelta las masas, las masas salen así en forma tangencial, ¿sí? Entonces,
lo que ocurre es que el momento angular, primero el momento angular de mi sistema, ¿cuál es mi sistema? Podríamos decir la plataforma, que no tenga la masa de la plataforma, podríamos decir la plataforma, pero si no puedo considerar la persona y las dos masas, el momento total es el I de la persona por omega más 2 veces m por L sobre 2 al cuadrado por omega. Esto sería al principio. Cuando las bolas las suelto, yo puedo decir que la velocidad tangencial es omega por L sobre 2. Entonces, cuando suelto las bolas, eh, la velocidad tangencial que tienen es la misma. O sea, es como el problema de las mancuernas. En el momento que se corta la soga, el centro de masa de las mancuernas sale en forma tangencial. Entonces, el momento angular que aportaban las masitas a mi sistema que estaba girando va a seguir siendo el mismo. Por lo tanto, el momento de inercia de la persona, si no baja los brazos, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la velocidad angular, la parte que contribuye la persona al momento angular total, sigue siendo el mismo y por lo tanto va a seguir girando con la misma velocidad angular. Entonces, si de pronto la persona suelta las masas y baja los brazos, ahí cambia la historia. Está el ejemplo clásico, lo habrán leído, lean teoría ahora, porque están ya en una recta final, que si un bailarín levanta los brazos o baja los brazos, el momento angular es constante, pero ¿qué pasa? Si baja los brazos, la inercia de los brazos es menor que si los tiene pegaditos, no, es mayor que si los tiene pegaditos al cuerpo, porque la inercia es la contribución de cada elemento de masa a un eje. Entonces, si tiene los brazos bajos, eh, esos brazos no aportan menos inercia que si los tienen extendidos. Entonces, cuando baja los brazos, gira más rápido, o cuando baja o cuando los levanta, lo mismo. Disminuye el momento de inercia, entonces tiene que aumentar la velocidad angular. Bien, otra situación puede ser que tenga una barra así, vista horizontal, vista desde arriba y venga una masa m con una velocidad v sub 0 a una distancia d, impacta en la barra, impacta elásticamente y queda en reposo. Y me preguntan, ¿qué se conserva? Me dan como datos la distancia, la longitud de la barra, eh, la, la masita y la masa de la barra. Y me piden V0, la velocidad del centro de masa de la barra y la velocidad angular. Entonces ya tienen que saber que si me hacen tres preguntas, tengo que tener tres ecuaciones. Entonces ya obviamente se tienen que conservar tres cosas, si no, no tengo forma de resolverlo. ¿Qué se conserva? Ahí se impactan elásticamente, se conserva la energía, entonces planteo m por v0 igual, pero esto es un cuerpo rígido, ojo con la energía cinética, es un medio de la masa por velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio de la inercia por omega cuadrado. Bien, y esta sería una ecuación. Se conserva la cantidad de movimiento, pues un choque. Todo choque, sea elástico, plástico o intermedio, se conserva la cantidad de movimiento. Entonces tengo m por v0 igual m por velocidad del centro de masa. Y también se conserva el momento angular respecto al centro de masa. Antes sería m
por B0 por D. ¿De dónde sale eso? Sale de hacer L igual R producto vectorial P. Entonces pongo un sistema de coordenadas, siempre tienen que aclarar el sistema de coordenadas, X, y Z el eje saliente. Entonces hacen el producto vectorial y en todo momento que se va moviendo por esa línea, el momento angular va a ser M por B0 versor Z, porque gira en forma antihoraria, es igual, y después es el de la barra, que es ml cuadrado sobre 12 por omega, también versor Z. Obviamente que uno en los exámenes, en las resoluciones, etcétera, en medio que no le da bola, no pone versor Z. Pero poner el sistema de coordenadas y poner el momento angular como versor, acá también tendríamos que poner versor X suma, porque entre ejercicios que definen quién entra y quién queda fuera, el que define claramente cuál es su sistema, el que define cuál es el sistema de coordenadas, suma más que el que no lo hace. Bueno, ahí tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas y sale. Vamos ahora a la parte de cuerpo rígido. ¿Qué es lo que tienen que saber en la cabeza? Bueno, se supone que ya saben todo lo que tienen que saber en la cabeza de cuerpo rígido. Eh, en cuerpo rígido es la contraposición de dinámica del punto. Entonces, los cuerpos no solo se trasladan, sino que también rotan. Y por lo tanto, aparte de la ecuación de Newton, suma de fuerzas, masa por aceleración, tengo que poner suma de torques igual I por la aceleración angular, y siempre hay alguna ecuación de vínculo tipo rueda sin deslizar o cosas por el estilo. Entonces uno hizo tantos estos problemas que es como que los hace en forma automática. Tiene una esfera que baja por un plano inclinado y supongo que la mayoría debe saber que es 5 séptimos de G por seno de alfa. Y que si es un cilindro es distinto. O sea, si yo tiro una caja que no tiene forma, es igual a una partícula puntual, es G por seno de alfa, la aceleración. Pero si la caja tiene forma y es una esfera o un disco, si en el caso de ser un disco, una esfera es 5 séptimos de G por seno de alfa. Entonces, si de pronto lo tengo que resolver o de pronto me ponen un plano inclinado así y me dicen, bueno, mira, acá tenés una esfera, acá tenés un disco y acá tenés un cubo. No, una esfera y un disco para hacerlo más tranquilo. Y me dicen, cuando la esfera bajó 1 metro, ¿cuánto bajó el disco? Entonces, uno tiene que decir, este es un clásico, ¿eh? O sea, muchas facultades toman este tipo de situaciones. Uno lo que tiene que decir es, me dicen 1 metro, no me hablan de tiempos, pero uno dice, bueno, distancia, podemos sacar las ecuaciones de Newton y de torque y sacar la aceleración de la esfera, la aceleración del disco, y después, como son aceleraciones constantes, es m r v. Podemos tener la distancia que recorre la esfera, es un medio de la aceleración de la esfera por el tiempo al cuadrado, la distancia que recorre el disco, porque se dejan partir del reposo y se supone que tienen la misma masa, etcétera, es un medio de la aceleración del cilindro o disco por t cuadrado. Entonces pueden dividir miembro a miembro, eso es algo bueno, dividir miembro a miembro porque establece relaciones, y si sé la distancia que recorrió la esfera, como la aceleración de la esfera y del cilindro la puedo sacar, saco la distancia del disco. Ahora, vamos a justificar bien cómo se llega al 5 séptimo de G seno de alfa. Cada uno lo debe hacer a su manera y llega. Yo les digo cómo lo tienen que hacer para que esté bien, sin que le puedan decir, ah, pero no pusiste tal cosa o tal otra. Entonces, como primera medida, dibujamos la esfera así. Esto tiene un ángulo alfa. Me dicen rueda sin patinar.
y uno dice, aplico Newton y aplico torque. Esto va a venir girando así, tenemos normal, tenemos mg, tenemos fuerza de rozamiento, la pongo contrario al giro, algunos profesores la ponen para el contrario al movimiento, uno la puede poner de cualquier forma, cuando resuelve las ecuaciones, si yo la pongo así me da positiva es que estaba bien, si me da negativa que iba para el otro lado. Ahora, cuando tengo que poner el sistema de coordenadas, entonces ponemos un sistema tipo el eje X, el eje Y, el eje Z. Uno cuando dice torque, cuando dice Newton está más claro, fuerza de rozamiento más mg seno de tita igual masa por aceleración. Normal menos mg coseno de tita igual 0, y el torque ponen menos fuerza de rozamiento por R, es 2/5 de mr cuadrado por gamma, ponen que A es gamma por R y de ahí despeja. Ahora el que puso la fuerza de rozamiento para el otro lado, acá le va a poner un menos y acá podría poner un más. Pero les pueden llegar a decir... ¿por qué el menos? ¿O de dónde lo sacaste? O qué sé yo, como es una ecuación vectorial y no me estás poniendo los vectores, así que la ecuación dice torque igual I por gamma. Entonces, torque es R producto vectorial, la fuerza, es I por gamma. Si yo pongo así, esto está girando para adentro. Si gira para adentro, decimos que esto es I por gamma menos versor Z, porque está entrando. Acá R producto vectorial F, ponemos I, J acá, estoy paradito acá, así que el vector posición tiene coordenada en Y negativa, 0 menos R0, la fuerza de rozamiento es fuerza de rozamiento 0, 0. Si hago el producto vectorial, me queda R por fuerza de rozamiento versor Z. Entonces, si yo no me apiolo de que la aceleración angular está yendo para el otro lado, ¿sí? Está entrando y no es el eje Z de la terna derecha, me como un garrón porque voy a poner mal esta ecuación y me va a dar mal. La ventaja de este tipo de ejercicio es que la mayoría sabe que es 5/7 de G por seno de alfa, entonces uno puede hacer alguna maniobra, le mete un menos que sale de la nada, pero la forma de justificar correctamente esta ecuación es así. O sea, suman, suman puntos poniendo un sistema de coordenadas, escribiendo una igualdad vectorial y no tirando una fórmula de la nada. Entonces, bueno, de ahí sacan que la aceleración, hacen la cuentita y les da 5/7 de G por seno de A. Bueno, recordemos algunas cosas que también ya deben saber. ¿Qué pasa? No es lo mismo si yo tengo un disco que está agarrado de su centro, conectado a una polea de masa despreciable y acá conectado a un bloque, esto es masa M grande, masa M chica, rueda sin deslizar, que una situación así, masa despreciable, bloque de masa M. Los dos tienen la misma info, la masa, el radio, la masa chiquita, me dicen rueda sin deslizar. Recuerden que cuando me dicen no patina, esta frase quiere decir muchas cosas, ¿sí? Quiere decir que la velocidad del punto de contacto es 0.
Pero no asocien a que cada vez que dice no patina, la velocidad del punto de contacto es cero, porque puede ocurrir que tengan una plataforma así, acá tengan una esfera y la plataforma se acelere. Entonces la velocidad en este punto de contacto, para que no patine, no puede ser cero, tiene que ser igual a la velocidad de la plataforma. Entonces, ojo con esto, porque uno lo tiene tan interiorizado que a veces me cambian de esquema y me ponen que el disco, en vez de estar en el piso, está en el techo de un camión que se mueve o adentro de un vagón de un tren que se acelera y la situación es distinta. En este caso, la condición de vínculo es que la velocidad en este punto del disco tiene que ser igual a la velocidad de la plataforma. Eso me garantiza que ruede sin deslizar. Pero bueno, no patina quiere decir esto, pero también quiere decir que el rozamiento es estático. ¿Por qué? Porque justamente que no patine, si la velocidad en el punto P es distinta de cero, está patinando. Si la velocidad en el punto P es cero, quiere decir que por más que se mueva, el rozamiento es estático porque no hay patinaje entre el disco y el piso. Y también quiere decir más cosas, que la velocidad en el punto de contacto es cero, tiene que velocidad del centro de masa es omega por R. Y esto otra vez, esto sale de que la velocidad en el punto P es la velocidad en el centro de masa más, más omega producto vectorial R. Más, perdón, R producto vectorial omega. Entonces, si yo hago esto, llego a esto. O sea, si tiro esto es una cosa. Si lo justifico y digo esto es 0, 0, 0, pongo los ejes, eje X, eje Y, eje Z saliente. Acá tengo 0, velocidad del centro de masa 0, más acá pongo IJK, R del centro de masa es 0 menos R0, la velocidad gira entrando, entonces si la velocidad, esto viene girando así, es 0, 0 menos omega, entonces cuando, no, acá hay algo que puse mal, omega gira en X y Z, en Z. Está bien, entonces acá me confundí, la velocidad del centro de masa es en X, velocidad del centro de masa Z. Entonces, cuando tacho, hago este por este menos este por este. X y Z. Y esto va girando, me queda velocidad del centro de masa, tacho, me queda más. Acá hay un error. A ver, eje X, eje Y, Z es para adentro. Z, si pongo X, Y, X producto vectorial Y, sale. Sale. Y esta rueda está girando para adentro. En, en B es menos R y en K. Profe, me parece que en lugar Sí. de R vectorial omega es omega vectorial R, me parece. Ah, sí, sí, puede ser. Yo primero lo puse así y después no sé qué me pasó. Ahí está. Entonces, acá va al revés. Acá va 0 menos omega menos R0. Entonces ahí sí, me queda menos omega por R, 0, 0. Y de acá saco que esto es 0 y de acá saco esto. Gracias. Entonces, si yo pongo esto en el examen, está bien. Pero si yo pongo esto y lo aclaro, suma más. Entonces la idea es sumar. La idea es letra clara, justificar bien, etcétera. Si los boludeces. Hay gente que escribe tan chiquito que uno lo tiene que mirar con una lupa. Entonces, eso juega en contra. Pues son estupideces, pero juegan en contra.
Y hay gente que escribe y no se le entiende un poco lo que escribe. Tratan de escribir en letra de imprenta o algo, pero que sea legible. Eh, bueno, de acá sale que la aceleración del centro de masa es gamma por r derivando. Y después otra cosa importante es que el trabajo de la fuerza de rozamiento estática es la integral de F escalar de R, porque siempre el trabajo es la circulación, y esto es igual a F por dr a dt por diferencial t, y como la velocidad en el punto de contacto es cero, el trabajo de la fuerza de rozamiento es cero. Entonces, que me digan no patina, ustedes le tiran todo y lo justifican todo. Entonces, eso le da más volumen a la justificación que no poniéndolo. Bueno, o sea, está bien que digan que no hace falta tener todos los ejercicios eh, para, ¿cómo es? Para entrar, pero la idea es que lo justifiquen, porque si no justifiquen, se complica. Bien, entonces, acá planteamos, tengo una tensión, eh, tengo una tensión acá, tengo acá una tensión, tengo acá otra tensión, tengo acá M por G, tengo acá M por G y eh, me piden que saque las aceleraciones, lo clásico. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En uno la tensión está agarrada del centro y en otro no. Acá me faltó poner fuerza de rozamiento, fuerza de rozamiento. Entonces ponemos positivo así, tensión más fuerza de rozamiento igual masa por aceleración. Después planteamos tensión por, no, la que hace momento es menos fuerza de rozamiento por R es igual a I por gamma. Después tenemos menos tensión más mg es mg es igual a m, y acá hay que tener en cuenta, perdón, m chiquita igual m por a. La aceleración de este bloque y de este es la misma, porque están conectados desde el centro de masa. Entonces, como están conectados desde el centro de masa, tienen la misma aceleración. ¿Y qué más? La normal menos mg es igual a 0, y tenemos como incógnitas la tensión, la fuerza de rozamiento, tenemos la aceleración y tenemos gamma y tenemos la normal. Entonces tenemos 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Ahora, cuando uno va al diagrama de la derecha, en el diagrama de la derecha, las ecuaciones son muy parecidas. O sea, tenemos tensión más fuerza de rozamiento es masa, pero ¿qué pasa? Como no están vinculados desde los centros de masa, la aceleración de m grande y la aceleración de m chica no coinciden. Y si yo hago torque, tenemos menos
fuerza de rozamiento por R más tensión por R es igual a la inercia, bueno, no importa si es un disco, y por gamma tenemos que menos T más mg igual m por a sub m, tenemos normal menos m grande g igual 0, tenemos que a sub m es gamma por R. 1, 2, 3, 4, 5, pero tengo una incógnita más ahora. Ahora tenemos una sexta incógnita porque las aceleraciones no son iguales. Entonces el truco era saber que este punto P y este punto tienen la misma aceleración. Esos dos puntos tienen la misma aceleración porque están unidos por la soga. Nada más que la aceleración del borde del disco, que es a sub m chiquita, es la aceleración del centro de masa del disco más gamma por R. Y ahí tienen 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Entonces recuerden que para que tengan la misma aceleración tienen que estar agarrados desde los centros. Y si no están agarrados los centros, las aceleraciones están vinculadas por condiciones de vínculo. Condiciones de vínculo que tienen que la longitud esta es finita, entonces pueden definir un sistema de coordenadas acá y hacer que x2 menos x1 es igual a L y lo derivan, etc. Pero no, las aceleraciones de los centros de masa son diferentes. Bien. Otro problema interesante es el problema del yo-yo. Cuando yo tengo algo así con G y me piden la aceleración. O sea, todo esto que estamos recolectando son tips estándar que aparecen en todos los parciales que no lo pueden no saber, porque esos son los ejercicios que tienen que hacer rápido. Rápido en el sentido, me mando primero por ahí. Pero en los que no saben qué hacer es usando las mismas ecuaciones. O sea, simplemente hay que tratar de ver cómo procesar la información que me están dando. Siempre son teoremas de conservación, o son ecuaciones de Newton, o como el problema del resorte que despegaba, hay que plantear que la normal es 0, etc. También hay un problema interesante donde me ponen un cascarón así, y acá me ponen, en vez de una masa puntual, es una masa de radio R, y también me preguntan dónde se desprende. El casquete este está agarrado al piso. Me dicen en qué punto se desprende. Y bueno, plantean otra vez que la normal es 0, energía, y después nada más que la masa, como no es puntual, la energía tiene energía cinética de traslación y de rotación. Y otro problema muy interesante que está por arriba ¿cómo se dice?, del nivel del IB, es si le ponen un disco y arriba otro disco, y este tiene un radio R chiquita y este tiene un radio R grande, acá rueda sin deslizar, y se suelta la masita de arriba y le dicen en qué ángulo se desprende. Bueno, este es el que me tocaron a mí en física 1. Obviamente no, hice cualquier cosa. Pero la condición de vínculo que tienen es que R chica más R grande es constante hasta que se desprende. Entonces, por ahí lo pueden llegar a pensar. Bueno, volviendo al yo-yo, que puede ser un problema donde a veces uno no sabe. Esa es otra cosa que escuché que escribía en el, ¿dónde pongo el torque? ¿Dónde me paro?
O sea, me pare donde me pare, me tiene que dar lo mismo. La diferencia es que en algunos puntos es más simple que en otros. Cuando tienen problemas de estabilidad, tienen que parar el torque respecto al centro de masa, tiene que ser cero, porque si no va a rodar. Y que la suma de fuerzas tiene que ser cero, las dos condiciones. Pero en esta situación no tenemos muchas fuerzas. Acá tengo mg, acá tengo la tensión y por lo tanto decimos que me conviene parar en este punto. Porque si yo me paro en ese punto, mg datos, porque los datos del problema son la masa y el radio. La masa y el radio. Entonces, si me paro en el borde, el peso hace torque. Si me paro en el centro de masa, la tensión hace torque. Entonces, al pararme acá, la ventaja que tiene es que yo digo tensión por R, pero ahora la inercia tengo que hacer Steiner, porque estoy tomando en el borde. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Que cuando están en un cuerpo rígido, ok, el momento lo toman en el punto que a ustedes les resulta más conveniente, pero si no es el centro de masa, tienen que hacer Steiner. Entonces, esto es igual a mr cuadrado sobre 2 por más mr cuadrado de Steiner por gamma. Y A es gamma por R. Bueno, despejan de acá A y menos T más mg igual m por A. Estamos tomando positivo para el lado que baja el yo-yo. Bueno, resuelven y les da que la aceleración es 2/3 de g. Tienen que, si por ejemplo la aceleración le da 4/3 de g, se tienen que apelar que no puede ser que caiga más rápido que en caída libre. O sea, hay cosas que uno tiene que estar atento. Entonces, si yo hago cuenta, si me equivoco en un signo, que es normal equivocarse en un signo, ¿qué sucede? Tengo que prestar atención a lo que obtengo. Dos cosas. Una, las unidades. O sea, por lo más que yo no tenga tiempo para hacer una cuenta, si acá me aparece G por R, me tengo que apelar que está mal, porque la aceleración tiene que ser metros por segundo cuadrado. Entonces, por un lado, por más que sean letras, yo puedo prestar atención al tema de las unidades. Y por otro lado, darse cuenta que si está vinculado, no puede caer más rápido que si está libre. Entonces, esas cosas estén atentos. Bueno, una vez que tengo A, puedo sacar la tensión, puedo sacar todo. Y sabiendo este tips, hay otro problema que está en los libros de Física 1, que me ponen un disco acá y de pronto esto gira y acá otro disco. O sea, dos yo, uno así y otro así. Claramente este gira así y este gira para el otro lado. Entonces, uno, acá tengo una tensión, acá tengo una tensión, bueno, acá tengo mg, entonces yo puedo atacar esta parte y la aceleración me va a dar 2/3 de g. Y una vez que tengo la aceleración, tengo la tensión. Y una vez que tengo la tensión, puedo sacar la aceleración angular. O sea, sabiendo estas micro cosas, yo puedo ir para atrás y poder verificar, poder resolver más rápido. Esa es la idea del ejercicio, poder resolver más rápido. Una Ahora, pregunta, otras, upa, sí, ¿por qué la decime. tensión, por qué la tensión hace torque si está sobre el punto donde planteas el torque, digamos? Ah, muy bien. Era para ver si se daban cuenta. No, la que hace el Ah, torque es el peso, mg por r. Sí, bueno, menos mal. Esa es la cagada de que las clases quedan grabadas. Pero bueno, por suerte alguno se despertó. Sí, si yo me corro, la tensión no hace torque, la que hace torque es el peso. O sea, yo siempre hablo de más y cuando escribo soy distraído. Eh, entonces,
claro, si yo planteo torque en este punto, la tensión no hace torque, la que hace torque es el peso. Bueno, si yo, por ejemplo, tengo un sistema de un disco y tengo un cubo y los dos tienen una masa M y me preguntan cuál, y lo tiro desde la misma altura H, eh, la diferencia, este no tiene rozamiento y este rueda sin deslizar. ¿Cuál llega con mayor velocidad del centro de masa a la base? Pueden hablar. Supongo que el que rueda. ¿Y la mayoría piensa lo mismo? Para mí depende del ángulo del de la derecha. No, Por tiene el ejemplo, mismo ángulo. Alfa, alfa. Yo creo que puede ser el de la derecha porque parte de la energía que supone que las dos tienen la misma rotación angular en el otro. Claro. yo O coincido sea, también. ¿cómo? Ok, que coincido, sí. Muy bien, claro. A ver, es una cuestión de recursos. Los dos tienen los mismos recursos. La energía del disco y de la masa es la misma. Es mgh. La diferencia es que el disco no gira. El cubo no gira. Y el disco sí. Entonces, el disco, la energía disponible se reparte en cinética de traslación y cinética de rotación. En cambio, el cubo, la energía que tiene es simplemente de traslación. Entonces, toda la energía disponible, en el caso del cubo, va al centro de masa. En cambio, en el caso del disco, se reparte. Por lo tanto, en forma antinatural, porque es muy común, uno se lo pregunta a cualquiera que no sabe física, incluso algunos que sabemos física, y podemos cometer la pata, porque uno dice, la rueda va más rápido porque es una rueda, pero no, porque la rueda, la energía disponible, la tiene que repartir entre cinética de traslación y cinética de rotación. En cambio, la masita que baja y desliza es solo cinética. O sea, acá tenemos mgh igual 1/2 de m velocidad del centro de masa al cuadrado más 1/2 de i por omega cuadrado, y no se olviden que velocidad del centro de masa es omega por r porque rueda sin deslizar, y en la otra tenemos mg por h es igual a 1/2 de m por velocidad del centro de masa al cuadrado. O sea, en este caso, la velocidad del centro de masa es raíz de 2gh. En el otro tenemos m por g por h es 1/2 de m por velocidad del centro de masa al cuadrado más 1/2 de i, y es 2/5 de m por r cuadrado por la omega, y omega es velocidad del centro de masa al cuadrado sobre r cuadrado, tacho los dos, 1/2 más 1/5 es 7/10 de m por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Entonces la velocidad del centro de masa es 10/7 de g por h. Fíjense que esto es menor que raíz de 2g por h, porque 10/7 es menor que 14/7, entonces pasa lo que estamos diciendo. Incluso pueden poner una esfera, un disco y un cubo y decirme
cuál llega a la base con mayor velocidad. Ahora, en el caso del cuerpo rígido, que uno siempre tiene presente que la energía cinética puede ser de rotación y de traslación, ojo porque depende de dónde estoy parado. Entonces veamos un problema interesante de la barra, que tengo una barra así, que baja, la suelto, y me piden la omega cuando llega acá. Incluso acá puede haber una masa, o puede ser que la masa, sí, una masa acá, y me dice que la barra le pega a la masa, y me preguntan a qué altura vuelve la barra y con qué velocidad sale la masa, o puede ocurrir que la masita quede adosada a la barra y que después se empiecen a girar. Cuando tienen este tipo de situaciones que impacta algo que está girando en algo que está en reposo, lo que tienen que plantear es conservación del momento angular. O sea, tengo que plantear que la inercia por omega antes del impacto es igual a la inercia por omega después del impacto. Acá va a rebotar, va a ir para atrás, más masa por distancia por la velocidad con la que sale el bloquecito. Eso es si hay un problema de choque. Si se conserva y queda dosado, digo I por omega antes es igual a I más la masa por distancia al cuadrado por omega después. O sea, esto si queda dosado, esto es una especie de choque elástico. O sea, no se olviden de plantear conservación de él. Pero independientemente de cuál es lo que me están pidiendo, tengo que sacar omega. Omega de una barra que se suelta y se deja caer. Entonces, es interesante que este cálculo de la velocidad angular de una barra, esté de un lado o esté del otro y que vaya cayendo, se puede hacer de tres formas distintas. Una aplicando las ecuaciones de Newton y de Torque, eh, y otra por conservación de la energía desde dos puntos distintos. Si yo lo hago en forma de dinámica y cinemática, tenemos el peso y yo tomo el pivote de referencia, así que acá tengo un ángulo θ, que es este mismo ángulo θ, y el peso hace que menos mg seno de θ por L sobre 2, y supone que el centro de masa está ahí, a la mitad, es igual a I ml cuadrado sobre 3 por θ 2 puntos. ¿Por qué sobre 3? Porque estoy haciendo Steiner, ¿sí? El I del centro de masa de la barra es ml cuadrado sobre 12, y el I, si yo lo hago respecto del pivote, lo que tengo que hacer es Steiner y hacer ml cuadrado sobre 12, sumarle m por L sobre 2 al cuadrado, más, sí, por L sobre 2 al cuadrado, que ya lo saben, que la inercia en el borde de la barra es ml cuadrado sobre 3. Bueno, algo que me olvidé decir, pero en las playlists seguro que lo dije, que cuando uno plantea las ecuaciones de Newton, suma de fuerzas, masa por aceleración, acá tenemos el principio de superposición y puede ocurrir que la aceleración sea función del tiempo y me queda una ecuación diferencial, pero puede ser que la aceleración sea función de la velocidad o puede ser que la aceleración sea función de x. Entonces, no es lo mismo resolver la ecuación diferencial en las distintas situaciones.
Ahora sigo con esto, pero me acordé, después tengo miedo de olvidar. Si yo tengo la aceleración función, si tengo que la aceleración es constante, es todo como hacen siempre. Pero si la aceleración es función del tiempo, tiene una ecuación que ponen x dos puntos, por ejemplo, en la fuerza elástica menos k por x igual m por x dos puntos. Entonces llegan a x dos puntos más omega cuadrado de x igual 0, y esa es una ecuación diferencial ultra estudiada. Las soluciones son senos o cosenos, o combinaciones de seno y coseno, o combinación de exponenciales complejas. Bueno, x de t llega. Pero uno podría, eh, supongamos que no saben ecuaciones diferenciales o no saben esa historia, podrían decir que x dos puntos, que es la aceleración, es m por la derivada de x punto respecto de t, y esto es m por la derivada de x punto respecto de x por la derivada de x respecto de t, que es x punto. Entonces me queda menos k sobre m por x de x, es x punto por diferencial x punto. Entonces ahora puedo integrar y me queda menos k sobre m por x cuadrado menos x0 cuadrado es igual a x punto cuadrado sobre 2, supongamos que la velocidad inicial es 0, y llego a esa expresión, y ahora donde dice x punto, pongo la derivada de x respecto de t, entonces aplico raíz cuadrada, multiplican en cruz, integran, le queda un arco seno, y llegan a la expresión de x de t igual a seno de omega t más phi de la misma forma. Entonces, el truco es un truco que le permite resolver una ecuación diferencial de pronto que sea distinta, que no aparezca la del resorte que saben cómo es la solución. Entonces, cuando la aceleración es función del tiempo, tienen que saber que, bueno, sacan la fuerza sobre la masa. Cuando la aceleración es función de la velocidad, la escribo como dv a dt. Y si es función de x, puedo poner que es la derivada de b respecto de t es igual a la derivada de b respecto de x por la derivada de x respecto de t, y esto es b. Y lo mismo con la aceleración angular, ¿sí? Con la aceleración angular pueden hacer el mismo truco. De hecho, todo esto vino a colación de esa ecuación que nos quedó ahí. Entonces, ¿cómo hago para resolver esa ecuación? Dice tita dos puntos. Primero, la masa la podemos volar, un L lo podemos volar, me queda que tita dos puntos es menos 3 medios de G sobre L por seno de tita. Está bien que si es pequeñas oscilaciones, desembocan en un movimiento de un péndulo. O sea, si es pequeñas oscilaciones, me queda tita dos puntos más omega cuadrado tita igual 0, y omega es raíz de 3 medios G sobre L. Pero no es el caso, no es pequeñas oscilaciones. Entonces, si no es pequeñas oscilaciones, yo acá tengo tres variables, porque tengo tita dos puntos, y tengo tita de t, y tengo que tratar de conectarlas. Entonces, tita dos puntos, ¿qué es? Es la derivada omega respecto de t. Y la derivada omega, puedo hacer la derivada omega respecto de tita por la derivada de tita respecto de t, es menos 3 medios G sobre L por seno de tita. Y de tita de t es omega. Entonces, omega por diferencial omega es menos 3 medios G sobre L por seno de tita. Ahora integro miembro a miembro, omega cuadrado sobre 2, la barrita se soltó, me queda la integral de menos seno de tita es coseno de tita, o sea, 3 medios G sobre L coseno de tita entre el tita inicial, que es pi sobre 2, y el tita final, que es 0. Entonces,
cuando hacen la cuentita, queda omega cuadrado es 3g sobre L, o sea, omega es raíz de 3 por g sobre L. Y esa es la omega con la que la barra llega al punto de abajo de todo. Entonces, la velocidad angular es raíz de 3g sobre L. Si de pronto después plantean conservación del momento angular porque le pega un bloque que está ahí, bueno, ya tengo la omega antes del impacto. Pero lo puedo hacer también por energía. Entonces, si yo lo hago por energía, tengo que decir, bueno, si esta es la trayectoria del centro de masa, pongo el 0 acá, y tengo que decir dónde me paro. Y esto es raro, porque uno por energía nunca dice dónde me paro, pero el tema es que está la inercia, y la inercia cambia en dónde me paro. Entonces, si yo me paro en el centro de masa, digo mg por L sobre 2 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más 1/2 de ml cuadrado sobre 12 por omega cuadrado. Ahora, yo tengo mgl sobre 2 es 1/2 de m, velocidad del centro de masa es igual a omega dividido L sobre 2 al cuadrado más 1/2 de m, L cuadrado sobre 12 por omega cuadrado. O sea, mg por L sobre 2 es 1/2 de 4. Acá hay algo que no me gusta. Velocidad del centro de masa es omega por L sobre 2. Nadie me dijo nada. Velocidad del centro de masa es L sobre 2 por omega al cuadrado. O sea, me queda L cuadrado sobre, me queda M L cuadrado sobre 4 por omega cuadrado más 1/2 de M L cuadrado sobre 12 por omega cuadrado. O sea, mg por L sobre 2 es 1/2 de M, 1/2 de M por L cuadrado sobre 4 más L cuadrado sobre 2 es L cuadrado sobre 3. Tacho la masa con la masa, el 1/2 con el 1/2 y saco que omega es raíz de 3g sobre L. O sea, la misma situación. Y si de pronto, esperen que responda un mensaje. Bueno, si yo en vez de pararme ahí, me paro en el pivote, la inercia respecto a este pivote, ¿qué pasa? En este pivote es como que si lo mido desde acá, la energía cinética es toda rotación, o sea, es ml cuadrado sobre 12 más m L sobre 2 al cuadrado, todo por omega cuadrado. O sea, 1/2 de ml cuadrado sobre 12 más ml cuadrado sobre 4 por omega cuadrado, o sea, 1/2 de ml cuadrado sobre 3 por omega cuadrado.
Acá simplifico, tacho las masas, tacho L, me queda que omega es raíz de 3 G sobre L. O sea, ataque por donde ataque, llego siempre al mismo resultado. Bueno, a ver, hay otra variante que es la siguiente. Me dan una que dice un disco de masa M y radio R está en un plano inclinado con un ángulo de 30 grados, se le aplica un par de fuerzas de 15 newton y el disco sube rodando, el disco sube rodando sin deslizar. Si parte del reposo, me preguntan, no patina, sube, me dan la masa, me dan el radio, me dan el ángulo, me preguntan fuerza de rozamiento y me dicen energía cinética a los 2 segundos. Entonces, yo hago diagrama y tenemos normal, y peso. Esto está rodando así, tengo fuerza de rozamiento así, no sé si va así o al revés, pero en principio la dibujo así. Esto es alfa, esto es alfa, ponen X, ponen Y, ponen Z saliente. Tenemos F más fuerza de rozamiento menos F menos mg seno de alfa es m por A. Bueno, la masa me la dan. La masa es de 2 kilos. El ángulo alfa es de 30 grados y está subiendo, me dicen. Así que acá ya tenemos, esto me estaría dando 10 newtons. Y la fuerza de rozamiento, como esto está, la fuerza de rozamiento me tendría que dar positiva, si no, no sube, porque esta con esta se cancela. Esa es una forma de darse cuenta que están poniendo la fuerza de rozamiento en el sentido correcto. O sea, la fuerza de rozamiento va a ser tanto versor X. O sea, es una cuentita para ver la consistencia. Por otro lado, tenemos el torque respecto al centro de masa. El torque respecto al centro de masa es la fuerza por 2R, y esto gira hacia adentro, o sea, va con signo menos, y la fuerza de rozamiento gira en sentido antihorario, o sea, va más fuerza de rozamiento por R, es I, que era un disco, mr cuadrado sobre 2 por gamma, gamma va hacia adentro, entonces si va hacia adentro es menos gamma. Ya ven los signos como los puse, o sea, sistema de referencia, el torque de la fuerza, sería una cupla cuando tenemos dos fuerzas del mismo módulo separadas una distancia una de la otra en forma paralela, eso se llama cupla. Y el momento de la cupla es la fuerza por el brazo de la cupla, o lo pueden hacer individualmente, F por R más F por R, porque hacen girar en el mismo sentido, me queda F por 2R. Como la cupla esa está generando un torque hacia adentro del pizarrón y tomé la terna derecha X y Z, el puntito que es y Z saliente, le puse menos. La fuerza de rozamiento que va en forma ascendente
genera un torque antihorario, o sea, positivo. Esto lo pueden hacer haciendo R producto vectorial F, acá lo mismo, le va a dar estos signos, y va a ser todo entre paréntesis, versor Z, y acá lo mismo. Y por otro lado tenemos que A es gamma por R, entonces normal menos mg seno de alfa igual 0. Entonces cuentan, antes de ponerse a despejar, cuentan 1, 2, 3 y 4. Entonces, al contar, se dan cuenta que las incógnitas son fuerza de rozamiento, la aceleración, la normal, la aceleración angular y listo. Entonces, ahora después me dicen la energía cinética a los 2 segundos. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio de mr cuadrado sobre 2 por omega cuadrado. Entonces, a los 2 segundos necesito velocidad y velocidad del centro de masa y velocidad angular, cosa que las ecuaciones de Newton no me da eso. Entonces, ¿de dónde salen? ¿Y de dónde puede salir? De Maxwell no, tiene que ser de Newton. Y ecuación de movimiento, MRV. ¿Por qué MRV? Porque la aceleración es constante. Como la aceleración es constante, lo que tienen que prestar atención es que, digo, velocidad del centro, parte del reposo es aceleración del centro de masa por t y omega es velocidad angular por t. Entonces, como me dicen a los 2 segundos, saco velocidad del centro de masa, saco velocidad angular y a partir de ahí saco la energía cinética de traslación y saco la energía cinética de rotación. Bueno, otro tips que dije también, pero recuérdenlo, que cuando yo tengo un cuerpo que viene cayendo y me dicen rueda sin deslizar, puede ser así o puede ser así, que tengo un disco que va girando, rueda sin deslizar, se le acaba el disco y después así. Entonces puede ser cualquiera de esas dos situaciones, puede ser una situación que tienen un casquete así semiesférico con una rueda acá, que tengo rozamiento hasta acá y después se pierde el rozamiento. O sea, hay situaciones donde el cuerpo viene girando y de pronto por la mecánica del problema se acaba el rozamiento. Entonces se acaba el rozamiento y empiezan los problemas. Porque uno dice, supongamos que esta es una situación, esta es otra y acá tengo otra y me piden la velocidad del centro de masa y la velocidad angular en cada una de las tres. Bueno, acá parte del reposo en realidad me piden en este punto y en este punto. Entonces, en esta zona, la velocidad del centro de masa es omega por R. Entonces, esto más energía y sal. Porque puedo poner el 0 acá, mgh es un medio de m velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio de i por omega cuadrado. Como b es omega por R, plum, saco b, saco omega. Cuando quiero sacarlo acá, otra vez por energía se conserva. Acá dicen que hay fuerza de rozamiento estático, pero no hace trabajo, así que eso ya lo tienen. Y bueno, acá tengo el problema de que la velocidad del centro de masa ya no es omega por R. Entonces, más energía sale, pero me falta algo, porque tengo dos incógnitas, la velocidad del centro de masa y omega en la base. Pero yo les aclaré en los videos y en alguna clase de Skype también, que cuando no tengo rozamiento, la velocidad del centro de masa, no tengo torque. Entonces, en esta situación el torque es 0.
Y si el torque es cero, quiere decir que gamma es cero. Y si gamma es cero, quiere decir que omega es constante. Entonces, si yo tengo la velocidad angular acá, la tengo en cualquier punto. Si tengo la velocidad angular acá, el disco cuando pegue va a tener la misma velocidad angular ahí. Por lo tanto, el dato que tengo es que la velocidad angular acá y la velocidad angular acá es exactamente la misma. Y bueno, ahí es una forma de resolverlo. Otra situación interesante es cuando me dicen que tengo, supongamos no sé si alguna vez jugaban al bowling, pero no, el que se jugaba en otra época, no sé si ahora existe, que son unas bolas metálicas pesadas que uno las tira y acá tiene como un límite, ¿no? Entonces tira la bocha y claro, uno no la tira, no se agacha desde acá, uno la tira. Entonces la bola uno le da un efecto, la bola va haciendo así y de pronto toca acá y si son buenos observadores van a sentir como una especie de sonido y después como que se acomoda la bola. ¿Y qué quiere decir? Que al principio rueda y patina la bola. O sea, instantáneamente no rueda sin deslizar. Rueda y patina y después de una cierta distancia empieza a rodar sin patinar. Entonces, tranquilamente me pueden decir, tengo un disco, una bola o lo que se les ocurra que está girando y con ese giro la apoyo en el piso o la tiro al piso y me dicen qué distancia recorre hasta que rueda sin deslizar. Entonces, todas estas cosas que les estoy comentando hoy no son un problema, son cosas básicas que tienen que saber para que no sean sorprendidos por cosas elementales que no puedan hacer. Entonces, es importante hacer una especie de resumen de tips, de instancias para que yo pueda decir, ataco este problema, que más o menos vislumbro por dónde va y zafo. Por eso vamos, no me acuerdo si alguien va a dar una clase especial, pero el problema ese del fluido que rota y que hay un rango de velocidades angulares para que se vea el fondo y el extremo, no me acuerdo si lo iba a hacer Sebastián o alguien que me dijo, eso no me tiene que sorprender, porque en vez de ser un disco, puede ser una cosa así y me dicen que lo hago girar así y me empiezan a preguntar la diferencia de altura, si tengo la diferencia de altura, cuál es la velocidad angular. Entonces, si ustedes saben Bernoulli de fluidos que rotan, tienen un plus para hacerlo. Pero si no lo saben, pueden estar 40 horas que no lo van a sacar. Bien, entonces yo tengo que la bola pega y supongamos que avanza, gira así, acá tengo fuerza de rozamiento, acá tengo la normal, acá tengo el peso, entonces, ¿pero qué pasa? En el primer tramo, B es distinto a omega por R. O sea, en el primer tramo yo digo, fuerza de rozamiento por R es I por gamma y fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Perdón, apenas lo toco, la fuerza de rozamiento va para atrás. ¿Por qué? Porque no es rozamiento estático, entonces se opone al avance. Entonces acá tengo así, y la fuerza de rozamiento es mu por la normal, o sea, mu por mg es igual a m por a, o sea, la aceleración es menos mu por g. Y de acá saco que gamma es menos mu por la normal, que es mg, por r, dividido el momento de inercia, que es mr cuadrado sobre 2. Entonces tacho la masa y saco que gamma es menos 2 mu g sobre r. Pero no están vinculadas, así que yo busco
O sea, yo puedo decir que la velocidad angular es omega 0 más menos 2 mu g por r por t. Eso es omega. Y la velocidad del centro de masa, eh, partida del reposo, se supone que avanza, así que es mu por g por t. Bueno, hay que acomodar el tema de... Se va a ir frenando, pero bueno, ahí después lo piensan bien, ya no me da la cabeza. Pero la cuestión es que va para adelante. Entonces, yo busco t tal que velocidad del centro de masa es omega por r. Entonces, acá pongo esto. Acá en omega pongo esto. Y de acá sale t. Una vez que tengo t, puedo sacar el espacio que empezó a avanzar hasta que empezó a rodar sin deslizar. Bueno, este es un problema un poco picante y bueno, tienen que saber esa situación. Bueno, ¿qué te iba a decir? A Milka, después hacemos ese problema, ¿sí? Porque ahora ya no doy más para pensarlo. Pero después lo hacemos y otro más. En la semana vamos a ver, yo les mandé ahí de 10 a 11 vamos a hacer análisis 2 y el jueves física 3 y después vamos a hacer algunos problemas que van mandando de dudas y lo hacemos ahí. Y hoy a las 10 de la noche les recuerdo que Malena va a dar un problema de una situación física que desemboca en movimiento oscilatorio y después Mati lo mismo. Y el viernes que viene, no sé cómo se llama, Agustín o algo de Agus, va a explicar el tema de las órbitas eh, satelitales y un par de cosas interesantes del potencial efectivo. Bueno, nos vemos a las 10 de la noche, hoy. Hasta luego. Después lo hacemos, amiga.